El tema de hoy es un tema largo, va a llevar 4 charlas, o sea, 2 meses, y donde ahí está resumido en un título, ¿no? Vamos a repasar de 1907 a 1929, la distinción que hay entre lo que entendemos nosotros, que eran aficionados a la radio y los radioaficionados, y el inicio del servicio de radioaficionados en Uruguay. Esta es la primera parte. Vamos a repasar por qué 1907 a 1929, porque en 1907 se puede decir que es la primera vez desde que alguien transmitió con motivos no comerciales, ¿no? Y se puede decir que entonces ahí comenzó la era de los aficionados de la radio. Y 1929, ¿por qué tenemos esa fecha? Porque es cuando el servicio de radioaficionados en Uruguay se reglamenta y comienza como tal, en 1 de julio de 1929, a raíz de una ley de 1928. Bueno, las frases, pues son varias frases. ¿Usted conoce a este señor que está ahí? ¿Sabe quién es? Este señor es Herbert Hoover. En ese momento que dijo esto, era el secretario de Comercio, justamente la autoridad. Por supuesto, el secretario de Comercio tenía un par de más de funciones más que de las comunicaciones, pero en ese momento era quien dictaba las normas respecto a las radiocomunicaciones. Y Herbert Hoover, después, el siguiente periodo, fue el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, estábamos en alguien que después llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y la verdad que a Hoover y a la Secretaría de Comercio se le debe a que los radioaficionados existamos como tal, ¿no? Porque si no hubiera sido por la posición que tomó Estados Unidos, justamente la Conferencia Mundial de Radiotelegrafía, en 1927, los radioaficionados hubieran sido extirpados de todos lados. Nadie, ningún gobierno, salvo el gobierno de Estados Unidos, algunas excepciones, quería contar con esta molestia que eran los radioaficionados, ¿no? Por supuesto, con el peso que significaba las compañías comerciales que no querían, querían las frecuencias exclusivamente para eso. Después vamos a ver esto, incluso la dicotomía de que significaba de que a los radioaficionados los expulsaron por la onda corta, los radioaficionados descubrieron el valor de la onda corta y después quisieron quedarse con la onda corta, ¿no? y expulsar a los radioaficionados. Hoover en aquel momento dijo, cerrando la conferencia de Radiotelegrafía Mundial que se dio en Washington en 1927, dijo, creo que es útil señalar que esta conferencia por primera vez ha reconocido al aficionado como un elemento importante en las comunicaciones por telegrafía sin hilos y atribuido a él con un tratado internacional ciertas frecuencias bien definidas. Esto es para reconocer completamente no solo los derechos de todos los aficionados, sino también los servicios que prestan a la ciencia que les aseguró mientras les aseguró a ellos, mediante un tratado, una posición bien definida en la vida internacional. ¿Por qué? Como yo digo, los radioaficionados comenzamos a existir con el peso que hasta hoy día tiene, ¿no? Nadie piensa en eliminar los radioaficionados de los servicios de comunicación hoy día. Justamente en esa conferencia, y Hoover expresamente lo hizo saber en la declaración final. Ustedes saben que incluso el hijo de Hoover después fue presidente de la American Radio Relay, ¿no? Fue de la Asociación de Aficionados de los Estados Unidos. Un comentario más. Bueno, radioaficionados. ¿Qué es un radioaficionado? Vamos a hablar sobre este tema. Los pioneros aficionados a la radio. Porque vamos a distinguir lo que era un aficionado de un radioaficionado. Considerar las primeras experiencias llevadas a cabo por investigadores empresarios como realizadas por aficionados en función de la definición que vimos resulta de plano equivocada, la definición de radioaficionado. Por eso preferimos específicamente comenzar cuando particulares empezaron a interesarse en la por entonces llamada telefonía sin hilos. Y lo hacían sin fines de lucro, con ánimo de autocapacitación e investigación,
fines de intercomunicación e inclinación puramente personal. Entonces, en esa instancia es que consideramos, nosotros y todos los demás, ¿no?, de que en realidad eran aficionados. ¿Por qué viene el caso? Porque hay gente que sostiene, no sé, cosas como que Hertz era un radioaficionado, como que Marconi era un radioaficionado, y cosas de esas, cuando en ningún momento tuvieron en sus mentes eso que está ahí, ¿no? Es decir, realizar operaciones sin fin de lucro, ánimos de autocapacitación e investigación, fines de intercomunicación exclusivamente, e inclinación puramente personal. O sea, resulta hasta visible sostener de que los primeros empresarios eran radioaficionados. Bueno, vamos a ver definiciones. Y vamos a empezar justamente por la definición que se dio en el convenio radiotelegráfico en la conferencia de Washington en 1927. Decía, el término estación experimental privada denota, o sea, englobaba a dos tipos de estaciones, ¿no? En primera instancia, una estación privada destinada a experimentos con miras al desarrollo de la tecnología de la radio o la ciencia, y en segundo lugar, una estación utilizada por un aficionado, y definía, es decir, por una persona debidamente autorizada, interesada en la tecnología radioeléctrica para uso personal y sin interés peculiar. Si ustedes ven, es casi la misma definición que tenemos hoy día del término, ¿no? Y justamente en nuestro reglamento y en el reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, en las recomendaciones de la UIT, se establece que un radioaficionado es toda persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro, y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. Entonces, como lo hicimos con la radiodifusora, ¿cuándo es un radioaficionado? Bueno, ¿qué debe tener una persona para ser considerada una persona física o jurídica, para ser considerada un radioaficionado? Bueno, debe de contar con una autorización, sea licencia o permiso, según como se llama en el país que habite, otorgado por autoridad competente, lo mismo. Dicha autorización debe ser otorgada específicamente para transmitir como estación de aficionado y no de otro tipo. Debe de transmitir en una frecuencia atribuida a estaciones de radioaficionados, ¿ah?, y debe de transmitir en forma personal y sin fines de lucro, entre otras condiciones. Pero esas son las básicas. Si no tienen estos 4 puntos, indudablemente no se trata de un radioaficionado. Con la cronología, esto es lo que vamos a repasar en toda la charla, las charlas, ¿no? Vamos a pasar desde 1898 hasta 1929, como lo dije. Estos son los hitos. Esto después yo lo coloco ahí en el chat para que se tenga. Y vamos a repasar la radiodifusión de 4 países. La de Estados Unidos, la del Reino Unido, la de Argentina y la de Uruguay. Uruguay se sabe por qué, ¿no? No somos uruguayos. Argentina por proximidad, y el Reino Unido y Estados Unidos por razones de que deben haber sido donde mayores adelantos se hizo en materia de radioaficionados y en reglamentación. Bueno, la afición a la radio, que yo no puse radioafición, puse afición a la radio antes de la década de los 20. ¿Por qué? Porque dijimos que hasta antes de la década de los 20, hasta que no hubo permisos o licencias de radioaficionados específicamente otorgadas para estaciones de radioaficionados, aquellos que hacían comunicaciones de cualquier naturaleza, punto a punto, además, pero no podían ser considerados radioaficionados. ¿Por qué? Porque no eran personas debidamente autorizadas, básicamente por eso. Entonces, vamos a hablar de que eran aficionados a la radio. Esos términos después se fueron juntando con el tiempo, ¿no? Se hablaba de afición, después se siguió hablando de aficionados, y después, a partir de 1927, sí se empezó a hablar de radioaficionados. Bueno, pioneros. Bueno, esto ya lo vimos. En realidad esto se me escapó. Bueno, hasta las primeras décadas del siglo XX, la tecnología inalámbrica estaba totalmente desregulada. Como resultado, no se requerían licencias y cualquiera podía construir y operar un transmisor y un receptor y experimentar. O sea, incluso podía hacer uso del espectro radioeléctrico, no se sabe ni lo que era, para transmitir lo que se le antojaba.
Bueno, en vista de esta libertad, es difícil determinar con certeza quién fue el primer radioaficionado de radio. Sin embargo, hay la literatura, si uno la rastrea, se dice con cierta responsabilidad que la primera estación de aficionados podría haber sido la de un señor Dennis, MJC Dennis, que en Londres en 1898 empezó a hacer este tipo de comunicaciones, ¿no? Sin fines de lucro, para capacitación personal intercomunicacional. Enterado de los experimentos que estaban llevando a cabo Marconi, estableció su propia estación en Woolwich Arsenal, en East London, en el Reino Unido. Él mismo afirmó que la suya era la primera estación inalámbrica no profesional del mundo, y de esta manera era el primer aficionado del globo. Por su parte, el interés de la transmisión inalámbrica generó una gran cantidad de artículos. Ahí empezaron a partir de los experimentos, de la divulgación de los experimentos de radio, especialmente de Marconi, empezaron a salir un montón de revistas, algunas que ya existían y otras específicamente, que tenían justamente artículos de radio. Esta fue la primera, de Modern Engineer Amateur Electrician, se llamaba, que en 1898 incluyó un artículo de Leslie Miller que daba detalles de experimentos concretos de aparatos básicos de transmisión y recepción. Empezó una serie de artículos. Y hablamos de experimentos concretos, porque el hombre en realidad no teorizaba sobre el tema, sino que en forma práctica describía algunos artilugios, algunos aparatejos muy elementales, para que la gente empezara a experimentar, ¿no? Entonces ahí se puede decir que esta publicación fue la que partió con la idea de generar experimentadores, aficionados a la radio. En los Estados Unidos también había publicaciones similares, como era el American Electrician, en 1899, que publicó un artículo que se titulaba El aparato para la telegrafía inalámbrica, en el que el autor, un tal profesor Jerome Green, detallaba la construcción de un transmisor, un receptor y una antena, o sea, de una estación completa de aficionados. No obstante, el año que probablemente se pueda decir que nació la actividad de aficionados es 1907. ¿Por qué? En esa fecha la revista Electrician y Mechanic Magazine inicia con el título How It is Done, cómo se hace, la descripción de componentes y aparatos de telefonía sin hilos de baja potencia. Entonces, esos son los hitos que podemos referirnos con respecto a cuando surge la afición a la radio. Estos artículos escritos por aficionados a la radio divulgaban con todo detalle sus propias experiencias, se diferenciaban así de los experimentadores profesionales, cumpliendo el concepto según el cual el aficionado se dedica, como dijimos, a los estudios técnicos sin ningún provecho económico. La facilidad de construirse un receptor de telefonía sin hilos hizo que aparecieran muchos aficionados que se fabricaron sus propios equipos receptores, se empezaba por hacer receptores, y empezaron a aprender telegrafía para empezar a decodificar lo único que había en el espectro en ese momento, ¿no? Señales de radiotelegrafía. Y se aficionaron a escuchar los comunicados entre barcos y entre estaciones militares. En 1912 empiezan las regulaciones, las primeras regulaciones. La primera, en 1912, la tercera conferencia de radiotelegrafía en Londres. Recuerden que cuando hablamos de distintivo de llamada, ubicamos en Londres en 1912, y que fue una de las conferencias importantes porque se adoptó primero el concepto de radio ya como de radiocomunicación, y no solamente eso, también se empezaron a otorgar los distintivos, la serie de llamadas. Bueno, aprobó regulaciones para asegurar la uniformidad de las prácticas de servicios radiotelegráficos en Londres, y dentro de las medidas adoptadas por primera vez se hace asignación especial, parcial, lo que yo hablaba, de letras de identificación entre las naciones que firmaron los convenios. La letra de identificación era el concepto que hoy llamamos distintivo de llamada, ¿no? En francés, en inglés era call letters, y en francés era indicatif de appel, ¿no? Entonces una posición intermedia, si lo traducíamos del inglés o del francés, estaba más cerca de lo que es distintivo de llamada, ¿no? Indicativo de appel es indicativo de llamada. Con la aplicación de estas regulaciones en lo que respecta a Estados Unidos se reguló, se le delegó, como dijimos al principio, al delegado
al secretario de Comercio y Trabajo. Bueno, cuando empezaron a aumentar los aficionados y ante posible caos que se podía organizar, ¿ah? Porque empezaron a pulverar y cada uno transmitía lo que se le antojaba y decía lo que se le antojaba. Entonces en Estados Unidos se promulgó el llamado, la primera ley de comunicaciones de Estados Unidos, se llama empezó a llamarse Ley Alexander. Ley Alexander, porque fue el congresista que la presentó. Se conoce como el Radio Act de 1912, la ley de radio de 1912. En su desarrollo existía la idea de prohibir la operación de aficionados. Alexander, en realidad, lo que quería era prohibir la actividad de aficionados. Aunque después finalmente dicha actividad fue reconocida y desde entonces es la actividad legal en los Estados Unidos. O sea, de 1912 en adelante, en realidad no es que sea legal, es reglamentado. Antes era legal porque no estaba reglamentado, ¿no? Pero en realidad la idea del señor Alexander era proscribir los radioaficionados, cepillarlos, eliminarlos. Bueno, la ley fue finalmente refrendada por el presidente Taft el 17 de agosto de 1912 y se conoce como el Radio Act de 1912. Y ahí está un facsímil. Bueno, por ella los aficionados existentes y los nuevos, los que fueron apareciendo, tenían que obtener un permiso federal, tenían limitada la potencia de transmisión a 1000 vatios o 1 kilovatio, debían abandonar las ondas largas y medias, o sea, los tiraron a las ondas cortas, y operar con sus equipos en una longitud de onda no superior a los 200 metros. Estamos hablando de los 500 kilovatios. O sea, se les reservaba todo el espectro radioeléctrico. ¿Por qué era esto? Ya lo vimos más de una vez, ¿no? Los transmisores que se utilizaban en el momento eran a chispas, de onda amortiguada. Indudablemente no eran dispositivos que pudieran utilizar bien las frecuencias, las altas frecuencias. Entonces, por incapacidad de eso, de los equipos que se utilizaban, es que se pensaba que las ondas superiores a los 200 metros, y en especial la onda corta, que no estaba ni siquiera definida, era totalmente inútil. Entonces dijeron, bueno, los refinaron los chamos, pues los mandamos ahí, que esa frecuencia no sirve para nada. Y como yo les dije en particular, después fueron las frecuencias que todo el mundo quería, ¿no? Porque eran las frecuencias que realmente eran las únicas que permitían las comunicaciones a larga distancia, ¿no? ¿Y quién descubrió eso? Los radioaficionados. O sea, con los 200 metros, es decir, solo podrán operar a partir de los 1500 kilohercios los radioaficionados. Cada uno usará la frecuencia que se le antojaba, porque en total eso no se para nada. Fíjense acá, incluso en un artículo de New York Times, ahí en 1912, decía que el gobierno termina la anarquía de la radio con el control de los servicios inalámbricos. Bueno, acaba de señalar que según las opiniones de aquel tiempo, la longitud de onda, lo que acabo de explicar, ¿no? Las ondas inferiores a los 200 metros eran consideradas inútiles para realizar comunicación a la distancia. Ello era resultado justamente de observaciones erróneas, nadie sabía nada en aquel momento. Y en eso tuvo mucho que ver Marconi también. Marconi sostenía de que las frecuencias no sirven nada. Y las transmisoras de chispa, ¿no? O sea, las comunicaciones de onda amortiguada. Cuando empezó a utilizarse la onda continua, ahí se empezó a dar cuenta de que no era tan así. Por ello se relegó a la actividad de los aficionados a esas inútiles frecuencias y con una potencia máxima de 1 kilovatio se conseguían a duras penas a comunicar distancias de hasta 200 o 300 kilómetros. Porque también, por ignorancia, los aficionados trataban de utilizar, no la onda corta todavía, ¿no? Sino utilizar el segmento superior de la onda larga, de la onda media, o sea, de 1500 kilohercios en adelante. Bueno, la reglamentación de los Estados Unidos. La regulación gubernamental sobre operadores de comunicaciones comenzó con una tal ley Mans-Elkins de 1910 que autorizó al Estado ciertos poderes regulatorios sobre servicios radiotelegráficos. Como dijimos, en 1912, por eso, la tercera conferencia de radiotelegrafía en Londres aprobó regulaciones para asegurar la uniformidad de la práctica de servicios, y para cumplir con las obligaciones y las virtudes de ese tratado se promulgó la ley de 1912, que sería la primera ley
de controlador interno de comunicaciones de radio en general. Antes de 1912 las autoridades no asignaban distintivo de llamada simplemente porque no existían licencias para estaciones de radio de Estados Unidos, por lo tanto cada uno salía con lo que se le antojaba. Uno se ponía su propio distintivo de llamada para que en las intercomunicaciones con los demás no pudieras ser identificado, no puede ser distinguido. Los aficionados pioneros entonces crearon sus propios distintivos, a veces utilizando sus propias iniciales, y dado que el alcance de las emisoras era realmente de solo unos pocos kilómetros, no se necesitaba mayor precisión de la identificación y hubo pocos casos de confusión causados por dos o más estaciones que utilizaran la misma letra de distintivo. Y acá tenemos un primer listado. Un primer listado. Salió una revista. La revista recogía, los lectores de la revista le mandaban sus propias indicativos o distintivos autodesignados, y ellos los iba publicando a modo de callbook, ¿no? de guía radioaficionado. Incluso establecían incluso en qué frecuencia operaban y demás, porque como digo, no había banda ni cosas así. Pero esto era un esfuerzo propio, ¿no? La revista era Modern Electronics, aquí hay un detalle incluso. Fíjense que ya había una repetición, había dos señores que utilizaban ARM, pero lo que pasa es que uno tenía una estación de escucha, por lo tanto nunca iba a haber un problema, ¿no? Esto, como digo, era autodesignado, ¿no? Autodesignado. Y también se registraban estaciones de escucha, porque no había distinción entre los radioaficionados emisoristas, eso lo vamos a ver más adelante, y de los radioaficionados que no emitían, sino que habían construido su equipo de recepción y se dedicaban a la escucha. Se consideraban aficionados como de hecho lo eran. Bueno, los primeros distintivos llamados. En la ley de 1912 se requirió que los aficionados tuvieran una licencia y también se les asignaron distintivos de llamada ya emitidos por el Estado. Todos los distintivos de llamada fueron emitidos por el Departamento de Comercio, que dividió Estados Unidos en 9 distritos, ahora vamos a verlo. Todos los distintivos de llamada de aficionado contaban con un número seguido de 2 letras. Ahí tengo un ejemplo, 4DM, 4 letras más. Ese fue el estándar, salvo algunos países como la República Argentina y algún otro que utilizaron otra cosa. El Uruguay sí lo utilizaba. El estándar, lo que iba a ser el estándar de estos distintivos originales de estaciones de aficionados, ya podemos decir que son estaciones de radioaficionados por más que no se utilizaba el nombre, ¿eh? Pero ya eran aficionados. ¿Por qué? Porque esta gente ya tenía un permiso específico. Por la autoridad competente, que era el Estado, ni más ni menos que el Departamento de Comercio. Bueno, como decía, este era el estándar, un número y 4 letras. Por supuesto, esto en algún momento iba a dar problema de confusión, ¿no? No a nivel interno. Fíjese, esto es, no mal recuerdo, lo dice por ahí, bueno, una revista ya en 1900, antes de los 20. ¿No? Y fíjese, la pared de este individuo estaba cargada de tarjetas QSL y todas con este estándar, ¿no? Número, 2 o 3 letras, porque después quedaron insuficientes y se empezaron a asignar 3 letras, ¿no? Bueno, vamos por arriba vamos a pasar esto. Justamente esta es la reglamentación correspondiente a radioaficionados. Dice: las letras de identificación para estaciones de aficionados de Estados Unidos serán otorgadas por inspectores de radio, cada uno para su propio distrito, respectivamente de acuerdo a los siguientes esquemas. Y después seguía, ahí fíjense, ¿no? ¿Cuáles eran los distritos? ¿No? Se marcaba con los distritos. Es casi los distritos que hay hoy día en Estados Unidos, con una diferencia. Hoy Estados Unidos utiliza el 0, por lo tanto sí ha cambiado este concepto, ¿no? En aquel momento se utilizaba del 1 al 9. O sea, dependiendo de la ubicación de la persona, del distrito en el cual se ubicaba, se le otorgaba el primer número, el número que tenía, y después se jugaba con las letras para identificar a la estación única e indistintamente, ¿no? Para que dentro de Estados Unidos al menos no hubiera un tipo de confusión. Eso se trata de lo que es un distintivo de llamada. ¿Ah? Y
el Departamento de Comercio empezó a emitir estos callbooks, ¿ah? Donde sí ya tenía todos los distintivos llamadas que había otorgado por distrito, ¿no? Y tenemos el distrito 1 y el otro el distrito 2, etcétera, etcétera. ¿Ah? El listado incluía el nombre y el distintivo que se le otorgaba a cada uno de los radiodifusoras. Eran muchos, ya eran muchísimos. Bueno, los distintivos de llamada de sufijo de 2 letras se agotaron, como dije, y empezaron a utilizarse otros, ¿no? Por ejemplo, este alfa, alfa, whisky, porque las letras se agotaron rápido, porque eran muchos, Mira, había muchos radioaficionados. Estamos hablando solamente de radioaficionados emisoristas. Un momento, vamos atrás. Muchos distintivos de llamada con sufijo de 2 letras se volvieron a emitir a medida que estaban disponibles, o sea, se reaprovechaban, pero igual la norma fue que se empezaron a emitir más de sí, tres letras. Bueno, los primeros conflictos internacionales, los dije, en algún momento iban a empezar, como la pauta fue internacional, ¿ah? La pauta fue internacional, empezaron a hacer cosas como que están acá. Fíjense, acá hay una estación, esta estación de arriba, con dos Alfa Romeo, chilena, ¿no? Y acá tenemos un australiano, 2 Alfa Romeo. Y acá tenemos un australiano, 2 Charlie Sierra, y un británico, 2 Charlie Sierra. O sea que en algún momento, si estas personas empezaban a comunicar en forma internacional, iba a haber algún problema, un problema de distintivo, ¿no? Un conflicto de distintivo. Para eso se inventó algo horripilante que se llamaban los intermedios internacionales. Ahora vamos a verlo. El primer conflicto se dio entre radioaficionados de Estados Unidos y Canadá. Empezaron el conflicto por proximidad. Bueno, los aficionados comenzaron a experimentar con frecuencia de onda corta, por lo que los comunicados internacionales se volvieron más comunes, sobre todo a distancias cercanas. Y con muchas otras administraciones del mundo habían dispuesto que sus aficionados usaran el mismo sistema de un número, 2 o 3 letras como distintivo, y era imposible identificar al país en que se encontraba un corresponsal solo mediante el mismo, como vimos, ¿no? Ahí hay un ejemplo, fíjense, Cuba utilizaba el sistema, Chile utilizaba el sistema, Australia utilizaba el sistema, así utilizaban la mayor parte del mundo. Bueno, entonces esto provocó confusión en los distintivos de llamada. Fíjense, dos pobres tipos como estos, que 4 India Oscar, se mezclaba este de Estados Unidos con este otro que creo que es de Canadá, ¿no? ¿Ah? Creo que sí. Creo, no sé. Bueno, estos individuos en algún momento se podían ser cruzados. Entonces, ¿qué iba a ocurrir? Bueno, a alguien se le ocurrió hacer un verdadero esperpento, que era, ustedes saben cómo se hace un llamado telegrafía, estamos hablando siempre de telegrafía, incluso en telefonía. ¿Cómo se hace? Se hace con el distintivo de la persona que uno llama, la cláusula o nombre o prosigno de, en realidad es una palabra, de, que tiene valor universal, y el distintivo del otro. Entonces se les ocurrió eliminar el D. No, vamos a sacar el D, dijeron, vamos a hacer esto que es un mamarracho, que dicho sea paso también en algunas partes era antirreglamento. Bueno, así que durante un tiempo se adoptó la sustitución, como dije, de la palabra delta eco, usada en la identificación de estaciones como por un prosigno diferente según fuera el caso. Un prosigno es algo que tiene valor internacional. En este caso se empezó a utilizar. Por ejemplo, fíjense, si una estación de Estados Unidos trabajaba, o otra estación de Estados Unidos convencional, iba a usar el delta eco. Ahora, si Estados Unidos trabajaba, Canadá usaba AA. Si Canadá operaba con Estados Unidos, iba a utilizar la B corta. Y Canadá, cuando operaba con Canadá, usaba Oscar Eco. ¿Ah? Por supuesto que ya era matete esto, había que conocerlo y demás, y no solamente eso. No se iba a poder cubrir todos los países y todas las combinaciones posibles de los países con 26 letras que tienen el alfabeto latino. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si esta estación, que esta estación, justamente la estación esta es
voy a mirar bien acá, es un canadiense, ¿no? Un canadiense de Estados Unidos. Si se producía este cruce, el estadounidense iba a poner 4 India Oscar, Oscar Eco, 4 India Oscar. Y si lo hacía al revés, iba a poner 4 India Oscar, Alfa Alfa, 4 India Oscar, ¿no? Bueno, evidentemente como método de identificación no resulta demasiado práctico, y más teniendo en cuenta que con solo 2 países ya resultaba engorroso. ¿Cómo sería cuando hubiera que hacerse con todo el universo posible de todas las combinaciones de los países del mundo? Por otra parte, la sustitución de la palabra de en algunos casos podía resultar antirreglamentario, y de hecho en algunos países era irreglamentario, ya que su utilización emanaba de convenios internacionales. E incluso en algún caso fue motivo de disputa en alguna convención internacional, como por ejemplo la de Washington 1927. Una solución intermedia fue alcanzada en Europa mediante otro sistema. ¿Qué inventaron ellos? Bueno, tras la entrada al vigor en la Conferencia Radiotelegráfica Internacional de Londres, que fue de 1912, pero empezó a regir en el 13, las administraciones nacionales europeas empezaron a asignar los primeros distintivos de pocas decenas de aficionados existentes. En Europa había pocos radioaficionados. Entonces este problema, hasta que no empezó a darse a nivel de... Bueno, Europa es un continente chico, y los países son chicos, entonces empezaron a darse cuando empezó a aumentarse los radioaficionados, ¿no? Y entonces, ¿cómo encontrar, qué solución encontrar? Bueno, estos distintivos eran de forma similar a los Estados Unidos, tenían la misma forma que se había establecido, o sea, una letra y 2 números, y en 1920 el Reino Unido recibió para uso exclusivo del prefijo el número 2, luego el 5, el 6 al año siguiente. ¿Por qué? Porque era el país donde más radioafición había, cuando cerca de 20 radioaficionados estaban activos. O sea, ¿qué se hizo? Un convenio internacional, intereuropeo, que decía que en este caso el Reino Unido usaba el 2, el 5 y el 6 como número de identificación. Francia, ¿qué pasó en Francia? Bueno, adoptó el 8. Tiene que ver porque los radioaficionados franceses surgen después de la Primera Guerra Mundial, y son gente que venía justamente de los grupos de comunicaciones que habían servido en el ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea de Francia. Y había uno que eran los 6 miembros del 8 Génie de transmisión, y entonces utilizaron este número, el 8, pidieron el número 8, y los radioaficionados durante mucho tiempo franceses utilizaban el 8. ¿Ah? Después, Luxemburgo e Italia recibieron el número 1. Ahí tenemos 2. ¿Ah? Una tarjeta italiana con el 1MG, y después Luxemburgo utilizando el 1, en este caso 1AW. Compartían el número. Claro, pero el número no alcanzaba tampoco, ¿no? Bueno, en 1924 Finlandia recibió el 3, Bélgica y Alemania recibieron el 4, Dinamarca recibió el 7, Suiza el 9 y los Países Bajos el 0. Entonces más o menos ahí se identificaba, pero como digo, no alcanzaban los números para todos, ¿no? Fíjense que cómo se iban a identificar 2 estaciones de Bélgica o Alemania si tenían el mismo número y demás, ¿no? Pero eran pocos los radioaficionados, por lo tanto los conflictos eran menores. Bueno, posteriormente se produjo una propuesta de aficionados franceses que sugería usar la letra adicional, la primera inicial del nombre del país, al comienzo del distintivo llamada para indicar la identificación nacional. E incluso propusieron lo siguiente: que Estados Unidos utilizara la letra A por lo de Amérique, por América, Francia usaba la F, el Reino Unido iba a usar la E por England, los Países Bajos iban a utilizar la H por Holland, y España propusieron utilizar la S por Spain, y así sucesivamente. La idea anduvo bastante bien, fue interesante, ¿no? Y Estados Unidos, la propuesta fue bien recibida, pero con una variante: no
Es decir, porque los franceses lo que proponían era modificar el distintivo de llamada con una letra adicional, ¿no? Casi lo que hay ahora, lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, un sufijo constituido por un número y dos o tres letras, y un indicador de nacionalidad que le llamamos prefijo. Bueno, los franceses proponían algo así. Proponerlo de esa manera también era antirreglamentario, porque suponía modificar el distintivo llamado, ¿no? Pero entonces en Estados Unidos, y como eran promotores de la sustitución del deltaico, dijeron de la sustitución de la palabra deltaico, hicieron una solución intermedia. Dice que no conformaba la idea de alargar los distintivos llamadas, no querían que los distintivos llamadas fueran más largos, sino que una letra más, por lo que plantearon mantener la sustitución de la palabra DE, en este caso por lo que dieron en llamar los intermedios internacionales o prefijos intermedios, lo mismo que anteriormente, pero lo único que le colocaban una letra. Esto, una o dos letras. Esto estaría compuesto con una letra de cada país. Tampoco era insuficiente, fíjense que el alfabeto tiene 26 letras, por lo tanto, repartir las letras para definir al mundo con 26 nomás era imposible. Pero entonces lo que se proponía era lo siguiente, ¿no? Lo que se llaman los intermedios internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos usará la U por United States, Canadá la C, Francia F, etc. Y si fuera un contacto Estados Unidos a Estados Unidos, se reemplazaría el D simplemente por la U. O sea, la llamada sería 8AA-U5 Victoria Chavo. ¿Ah? O sea, el D lo eliminamos. Si en el caso de que, en este caso, ¿no? Si Estados Unidos llamase o contactase con Francia, iba a utilizar la F por Francia y la U por Estados Unidos. Entonces iba a comunicarse como 8INFU1LL. Mamarracho, ¿no? Pero, Y acá están las listas de países que en aquel momento tenían letra, ¿no? Australia, Canadá, Francia. Y después había algunas que se llamaban fonéticas. Fíjense por qué le pusieron a Cuba, por Cuba, por Q en inglés, ¿no? Y Argentina le pusieron la R por Argentine, ¿no? Mamarracho también, ¿no? Y como decíamos, no alcanzaba todas las letras del alfabeto latino, y es más, Uruguay, por ejemplo, no tenía. No había. Aunque fueron modificadas en varias oportunidades, esto fue, a cada rato se modificaba. Fíjense, esto arrancó allá por, si no recuerdo, en 1919, 1920. En el 25 a alguien se les ocurrió, dieron más letras. Por ejemplo, juntaron a Escandinavia, con todos los países escandinavos con la S, y empezaron a tener dos letras, Chile con la CH, porque la C la tenía Canadá, Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Esa fue una primera modificación que hubo. Uruguay todavía no está. No se buscó la sanción oficial gubernamental de este esquema, ya que el acuerdo se hizo directamente entre el grupo de aficionados y no afectaría a estos otros servicios ni cambiaría ningún distintivo de llamada, porque no lo cambiaba. ¿Por qué? Porque la identificación se hacía en el prosigno. Fíjense que acá los distintivos quedaban sin ningún tipo de cambio, ¿no? El mamarracho estaba acá, en el medio. Sin embargo, algunas administraciones indicaron extraoficialmente su desaprobación y otras también lo avalaron. Era una solución insuficiente, ya que aunque no todos los países tenían gran número de aficionados, no iba a ser posible cubrir todas las combinaciones con apenas 27 letras del alfabeto latino. Por eso se puso en práctica otra alternativa, consistente en utilizar un prefijo adicional al distintivo, algo que Estados Unidos no quería porque esto alargaba el distintivo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el prefijo sería la U, y al momento de transmitir se le colocaba un espacio en el prefijo no oficial, y el distintivo llamado oficial pasaría a ser U espacio 2TP, en este caso, ¿no? Pero se escribía en las tarjetas como todo junto, sin espacio, o con un guión.
Pero eso no podía hacerse porque era modificar el distintivo de llamada y eso era ilegal. Y una modificación posterior, en el 27, agregó otra letra para indicar el continente, porque no alcanzaba la letra. Entonces empezaron a tener dos, como está ahí, este mismo señor, el 2 Tango Papa, pasó de ser U2 Tango Papa a ser November Union 2 Tango Papa. La N era por North America y la U por Estados Unidos. También se transmitía en forma separada, se escribía en forma junta las tarjetas. Y ahí tenemos un paneo de tarjetas en la que todas estadounidenses. Estos la verdad son impunables, ¿no? Son joyas que han quedado, que se han conservado, y algunos han tenido la delicadeza de digitalizarlas y colocarlas en la web para que conozcamos esto, ¿no? Porque si no, no sabríamos. Estas son todas allá en Estados Unidos. La mayoría de ellas estaban en Estados Unidos. Acá ya comenzando a utilizar la U por United States, ¿no? Como primera forma de identificar el país. Y acá ya utilizando el November Uniform, o sea, Norteamérica, United States, justamente para ya identificar también el continente y ser más preciso. En este caso, yo solo adelanto, Uruguay pasó a ser primero Y, tener la Y y después tener AY. SY por Sudamérica, ¿no? South America. Pero también no se utilizó. Acá tenemos otros. Fíjese, este señor justamente era 3 Oscar Quebec y pasó a ser 3 Oscar Quebec. Y después tenemos algunas tarjetas GCL de dependencia de Estados Unidos, de países, ¿no? Alaska ya utilizaba el 7 y sigue utilizando el 7. Acá tenemos Puerto Rico, 4. Puerto Rico sigue utilizando el 4 también, ¿no? Acá hay una cosa rara, este le metió PR, quién sabe por qué. Hawái, ¿no? Con algunas cosas raras. Hawái sigue utilizando el 6, ¿no? El número 6. Acá tenemos otra cosa más. Son también estaciones Hawái. Estas son estaciones experimentales, por eso que no tienen el formato de número y 2 letras. Otra de Hawái por allí. Bueno, en aquel momento Filipinas era ocupada por Estados Unidos, era colonia de Estados Unidos, ¿no? Entonces también utilizaban el mismo concepto para estaciones filipinas. Filipinas habían entrado dentro del Radio Act de 1902. ¿Ah? Y acá tenemos una rareza como esta es Guam, ¿ah? Ex colonia española que la perdió en la guerra con Estados Unidos y hasta hoy día Guam es de Estados Unidos. Fíjate incluso acá un detalle nomás. La capital de Guam es Agaña, con ñ. En inglés se escribe con N, pero se pronuncia Agaña porque viene justamente de cuando era colonia española. Bueno, los intermedios internacionales fueron ineficaces y aparte por puro cabezaduras lo sostenían, ¿no? El intento de mantener el ineficiente sistema de intermedios internacionales por parte de IARU, le hace la ARRL, cuando ya fue la IARU creada, ¿no? Exigió varias modificaciones en otras tantas oportunidades, algunas de ellas, como veremos más adelante, vamos a ver la semana que viene, incluso desaprobada por la institución estadounidense que quizás o sin quizás por ello no llegó a ser usada. O sea, en determinado momento la ARRL estableció una forma de definir los intermedios internacionales. En Estados Unidos no gustó y la tiraron todos. Bueno, justamente en la Conferencia de París en 1925, cuando se crea la IARU, se colocaron estos sistemas intermedios, ¿no? Uruguay no está acá, Uruguay no está.
Sin embargo, yo marqué ahí la Y como India, ¿no? Después le voy a explicar por qué. Fíjese que la India usaba la Y. A partir de ahí empezó a usar la Y. Y en el caso de Uruguay, nosotros tenemos que utilizar alfa uniforme, porque para América Central y del Sur, excepto México y Cuba, en realidad México y Cuba nunca estuvo en América Central ni en el Sur, es Caribe o una y en el norte, pero en aquella época de geografía se ve muy poco. Bueno, a los países se le asignaba la letra A por América y la letra del país. Era insuficiente porque en el caso a Chile le daban AC. ¿Y cómo iban a hacer para Colombia? No se sabe. Pero en ese caso Uruguay tendría que haber usado el AU. Eso pasaba en los Balcanes que les pusieron la B larga. Y acá vengo a por qué les puse lo de India. Porque acá alguien le había establecido que en esta conferencia de que la Y se la dieran a India, pero Uruguay ya utilizaba la Y. Fíjense acá, esta es una tarjeta comercial de un radioaficionado colega uruguayo. Y durante mucho tiempo utilizó Yankee 1 Charlie Delta, porque la Y identificaba a Uruguay. Y Uruguay, como dije, utilizaba el sistema estadounidense, ¿no? Un número y 2 letras. E incluso, y acá en el recuadro, a partir de ahí el pobre hombre puso Michael Nauvis AU1 Charlie Delta. No le daba para reimprimir de nuevo las cuestiones, entonces puso ahí a máquina, lo escribió. Pero la verdad que este sistema nunca llegó a ser implementado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no lo quiso. Justamente yo titulé ahí Cambios, Contracambios y Desautorizaciones, porque en julio de 1925, aquello fue abril de 1925, en la revista COSET, la ARRL publicaba esto, que decía, esto es lo que vale, no es lo que se aprobó la IAN, la conferencia de Nueva York. Y la aplicación es de acá. Parece haber mucha confusión en historias de revistas que informan sobre los procedimientos de la primera Congreso de Radiodifusión Internacional en cuanto a la extinción de asuntos del Congreso y los que la Unión Internacional de Radioaficionados que se formó en el Congreso. El Congreso fue organizado por un comité de aficionados franceses y adoptó reglas para su administración. 5 temas fueron propuestos, y que fueron tratados en su comité, y uno fue justamente lo de los intermedios internacionales. Esto lo escribe Kenneth Bryan Warner, de la American Radio Relay Legal, que dicho sea de paso, la RRL era la persona que se encargaba de todo el tema de reglamentación internacional y que representaba no solamente a Estados Unidos, sino a IARU en los organismos internacionales. Después decía, el trabajo del primer subcomité resultó en la formación de la IARU. O sea, en el primer comité se formaron 5 comités, uno era la formación de la IARU propiamente dicha, que por lo tanto fue traída a la asistencia y la reunión de los delegados aficionados presentes, según lo dispuso la Constitución de la IARU, procedió a elegir los dirigentes de la Unión. Esta reunión no era parte del Congreso y los subcomités resultantes formaban al Congreso, no a la Unión, y sus conclusiones no son de ningún sentido vinculantes para el Unión. El quinto subcomité, decía Warner, recomendó muchos cambios en los intermedios internacionales y este informe fue adoptado por el Congreso. No ha sido aprobado por la Unión, por lo que los antiguos intermedios todavía están en vigor. El quinto subcomité recomendó muchos cambios, como decía, internacional, y después decía, así las cosas de la Unión no tienen nada que ver con las acciones de cualquiera de los demás subcomités. O sea, vino una gran desautorización de la gente que trabajó en el Congreso que fundó la OIT por parte de la American Radio Relay Legal, y todo este sistema quedó sin funcionar nunca. Y tras cartón, en junio, o sea, 2 meses después de que eso había sido aprobado, la RL, en la sección que se llama IARU News, publicó esto, que no tiene nada que ver, ¿no? Y acá Uruguay, ¿qué tiene? La Y. O sea, volvemos a lo que había anteriormente. No sé qué había pasado con los pobres indios que ya habían emitido sus tarjetas y demás, o comunicaban con la Y.
porque Uruguay siguió con la idea. Entonces, se fijan, ¿no? Qué desorden y qué improvisación había en este tema, ¿no? Y no quedó ahí, porque en enero del 27 hubo otro intento de mantener los mañidos consabidos intermedios internacionales. La IARO entonces publicó esta lista que hay ahí, que según ellos entraba en vigor el primer día de febrero de 1927. En efecto, tras el Congreso Fundacional de IARO, el Comité Ejecutivo de la Unión decidió el que seguía consultar a los presidentes nacionales para prestar y emitir una nueva lista de intermediarios, y eso es lo que se obtuvo. Ahí Uruguay tiene S1. S1. ¿No? Ni a E, ni a U, no, S1. ¿Ah? Nunca fue aplicado esto. Y la razón es muy simple, porque esto fue ya en 1927, y ya en 1927 ya estaban asignadas las, no sé si lo dice acá, vamos a seguir con esto. El boletín este es un boletín español, 15 de enero de 1900, decía: el Comité Ejecutivo de la International Amateur Radio Union, después de consulta dirigida a los presidentes nacionales, ha acordado la siguiente lista de indicativos, indicativos intermedios, intermediates, como se dice en inglés, o indicativos internacionales. La calificación responde a un criterio geográfico, lo estaban vendiendo muy bien, o internacional. Por ello, Canarias, por ejemplo, en el caso de España, figuraba con el indicativo FR, porque la F era África, y Baleares le corresponde EE, porque era Europa, y la E era la de España. Canarias se agrega para estos efectos al continente africano, que es el más próximo, de Baleares a Europa. O sea, lo vendían por ese criterio, pero esto, como digo, nunca entró en vigencia. Así un EAR eran los radioaficionados españoles, ¿no? España no utilizaba los criterios de una letra y dos números, sino utilizaba EAR y números consecutivos para distinguir las estaciones. Hizo un EAR de Baleares, llamando a F, en francés, 8JN, por ejemplo, dará las señales 8JN, EF, ER, EAR. El EF identificaba a Francia, EE identificaba a España. Y un EAR con Canarias, de Canarias, tenía que poner EF, FR, EAR. O sea, la verdad, mamarracho. Los nuevos indicativos intermediarios, como decía, empezarán a regir a la 0 GMT del 1 de febrero, del 1 de febrero, como dice el español, de 1927, y ahí la lista incluso están las asignaciones vacantes. Bueno, el criterio geográfico seguido para los nuevos intermediarios se vio influenciado, en realidad era una influencia de la RRL, porque ya estaba en funciones. El sueño de los radioaficionados en aquel momento no era, como llega a ser ahora, llegar a tener el DXCC, que significa operar con 100 países, radiopaíses o entidades del DXCC distintas, ¿no? El sueño era comunicar con todos los continentes. Entonces, el primer diploma, el primer certificado que salió en el mundo, que fue de la RR, era el Worker All Continents, trabajar todos los continentes. Y entonces los criterios que se utilizaron ahí, en realidad, era una imposición de la RRL, porque eran los mismos criterios, ¿no? Bueno, como decía, esta fue la última lista de intermediarios, ya que además ya carecía de sentido en función de 1912, por efecto de la Conferencia de Londres, las series internacionales distintivas, lo que vimos hace dos semanas, dos charlas atrás. Los distintivos llamadas ya habían sido adjudicados a la mayoría de las naciones del mundo, y solo bastaría que precisamente ese mismo año, 1927, en Washington, noviembre, se estableciera el uso generalizado y obligatorio para ser incluido en el servicio de radioaficionados. Que bueno, a partir de la conferencia de Washington, 1927, se estableció de que los radioaficionados tenían que utilizar un prefijo, mal llamado prefijo, o sea, dos letras iniciales, una o dos letras iniciales de nacionalidad, un número y dos o tres letras, y a partir de ahí, por ejemplo, los radioaficionados uruguayos empezaron a hacer CX, no dejaron de ser Y y esas cosas raras, y en los Estados Unidos a utilizar la K o la W, según sea el caso, Francia la F, el Reino Unido empezó a usar la G, etcétera, etcétera. Como tal, entonces, sí, como que esto se regularizó.
Bueno, y una reflexión que cabe señalar que diversas administraciones nacionales no autorizaban la utilización, el cambio, como en el caso del Reino Unido, de la palabra delta eco, porque no era reglamentario. Incluso en esta revista Experimental Wireless, que era británica, ni dieron información respecto a los intermediarios, porque dijeron, en el caso del Reino Unido es ilegal, entonces no tiene sentido que contemos de qué se trata. Bueno, lo sagrado de la Daniel, palabra de, ¿sí? perdón que te corte, pero me tengo que retirar porque me están precisando en casa. Bueno, perfecto, gracias. Chao. Gracias. Lo sagrado de la palabra de, ¿no? Por su parte, como dice acá, la reglamentación uruguaya, que entraría en vigencia en 1929, específicamente prescribía el uso de la palabra DE como única intermedia. La reglamentación uruguaya específicamente, en el artículo 18, decía que, bueno, que a partir del 1 de julio las estaciones de aficionados completarán su actual característica, decía, de llamada con el prefijo X. Recuerden, se usaba un número de 2 letras, como por ejemplo el que era 1AF pasó a ser X1AF, el que era 2BT pasó a ser X2BT, etc. Y expresamente decía, como intermediaria de un llamado se utilizará la palabra DI, por ejemplo, CX1AF de CX2BT. Por lo tanto, a partir de la puesta en práctica de la reglamentación de 1929, la palabra DE quedó como obligatoria para comunicaciones radiotelefónicas. Y con esto nos quedamos por aquí.